Pero ahora comenzamos un nuevo libro. Entonces, si trajeron sus Biblias, vamos ahí al libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro muy práctico para la vida del cristiano. Y yo sé que van a ser muy bendecidos. Entonces, ¿por qué no oramos primero? Amén. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por lo que tú estás haciendo aquí en tu pueblo, en cada corazón. Gracias, Señor, por ese testimonio que podamos escuchar y nos gozamos sabiendo que tú eres un Dios vivo, un Dios fuerte que desea rescatar almas. Y lo estás haciendo, Padre. Entonces, ayúdanos, como dijo nuestro hermano, ayúdanos a preparar para entrar a la misión, tu misión, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El tema de Santiago es sencilla, es fe que obra. Como pueden ver en la ilustración, es fe que va a producir obras. Somos salvos por fe, pero la fe sincera se manifiesta obras. Y se va a ver en muchas perspectivas diferentes. Pero es un libro muy práctico acerca de la vida del cristiano. Va a tocar muchas áreas de nuestra fe. Cuando yo pienso en el libro de Santiago, pienso en cristianismo 101, que es fundamental, es esencial. Este libro se trata de cristianismo en la práctica, viviendo tu vida diaria en fe, en obediencia y mostrando obras, buenas obras. No obras que para ganar favor o para ganar salvación, sino obras por lo que el Señor está haciendo en tu corazón y que extiende a otros. Y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, hace un maravilloso trabajo en notándolo, enseñándonos cómo se ve la fe de un creyente. Y hace un buen trabajo y comprobando que una fe real produce obras auténticas. Una fe verdadera produce buenas obras. Y eso es importante para ti y para mí, que lo sepas, que lo entiendas y que lo apliques. Que sea tu testimonio. Lo que tú ves, esa es mi vida, eso es lo que Dios está haciendo en mi corazón. Es importante, porque ¿de qué bueno es tu fe si no te da gozo? ¿De qué bueno es tu fe si no te da victoria? O si no te da la fuerza para permanecer a pruebas, aflicciones, tentaciones. Entonces eso te aplica a ti y aplica para mí esto. Y me gusta comenzar cada nuevo libro, cada nuevo estudio, ver un trasfondo. Entonces prepárense para tomar muchas notas y luego vamos a entrar al verso 1. Pero primero vamos a ver un trasfondo del libro de Santiago, preguntando cuestiones básicas: quién, qué, dónde, cuándo, por qué, a quién. Se puede descubrir bastante de la información que nos ayuda, ya que entramos más profundo. En este caso, verso 1 tiene bastante trasfondo. Es algo interesante. Fíjense en verso 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces aquí en verso 1 se ve la primera pregunta. ¿Quién? ¿Quién es el autor? ¿Quién dijo Santiago? Okay. ¿Está checando si están despiertos? Claro, es Santiago, aquí lo dice. Él escribió este libro. Y algo interesante de Santiago, hay varios Santiago, entonces menciono este Santiago en verso 1, porque hay otros varios en el Nuevo Testamento. Pero este Santiago es hermano de Jesús. Santiago fue hermano de Jesús. Técnicamente medio hermano. Los dos tenían a María como su madre. Claro que Jesús nació a través de una virgen, ¿verdad? Entonces él es su hermanito.
porque María y José tuvieron varios hijos después. Pero los dos en la misma familia. Imagínate ser el hermanito de Jesús y tu mami María. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? No puedo, mami, es perfecto. No puedo. Pero sí es interesante, es hermano de Jesús. Algo más que es interesante de Santiago, él fue incrédulo. No creyó que su hermano era el Mesías, que era hijo de Dios. Pero fue de incrédulo a un líder. De incrédulo a un líder de la iglesia primitiva. Mira, noten en Juan, y aquí vemos que él fue incrédulo. En Juan 7, se los voy a leer comenzando en verso 2 al 5. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Después creyó Santiago. ¿Después de qué? Después que vio Cristo resucitado. Después de la resurrección cambió todo para este varón. En 1 Corintios dice que Cristo apareció a Santiago. 1 Corintios 15:7. Jesús, ¿qué onda, carnal? Santiago. No dijo eso, pero sí se apareció a su hermano. Y dijo, wow, y creyó, lo vio físicamente. Algunos están tomando la nota. ¿Qué onda, carnal? Dijo. En el libro de Hechos vemos que él estaba ahí. Los primeros discípulos estaban en el cuarto, en el segundo piso, esperando al Espíritu Santo. La promesa del Padre, el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo convirtió a su hermano. Ahora ya es creyente. Y no solo creyente, como les dije, Santiago se hace un gran líder en la iglesia. En verso 1, fíjense otra vez cómo dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, un hombre humilde. Él no dije, soy Santiago, hermano de Jesús. Como eso lleva un poco de peso ese título, pero no lo menciona. Es humilde. Pero sabemos que él era un gran líder en la iglesia en Jerusalén. Un hombre de gran autoridad. En el libro de Hechos, capítulo 15, es un capítulo muy importante en la historia. Vemos que él era un líder ahí. Hubo una reunión, un concilio, conocido como el Concilio de Jerusalén, donde se determinó el futuro del cristianismo. En ese momento en la historia se podría convertir cristianismo a otra secta de judaísmo. Y Santiago, uno de los líderes, afirma que no, los gentiles son salvos por fe en Cristo, no tienen que convertirse a ser judíos primero. Santiago fue uno que afirmaba esa verdad, guardando el evangelio. El apóstol Pablo lo llama un pilar en Gálatas 2:9. Dice en Gálatas 2:9, Pablo escribió, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo es Santiago también, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, él es un hombre muy importante en la historia de la iglesia. Santiago fue conocido como un hombre muy bueno. De hecho, tenía un nombre que lo llamaban Santiago el Justo. Santiago el Justo. Él fue conocido como un hombre de oración. Se dice que él tomaba tanto tiempo en oración que sus rodillas se pusieron duros. Calloso, como de un camello, dice la historia. Entonces un gran hombre de fe, de incrédulo a un gran líder. También sabemos que fue un mártir para Jesucristo, un mártir. La tradición nos enseña que fue asesinado
por los líderes religiosos. Un mártir en Jerusalén. Le dijeron que vaya al templo y proclama ahí públicamente que Jesús no es el Mesías. ¿Y qué hizo Santiago? Pues obviamente no obedeció. Entonces lo tiraron del templo y cayendo a piedrazos. Y uno que estaba observando tuvo misericordia y por fin lo mató con un club para terminar su vida. Pero antes que lo mataron, lo oyeron, estaba orando como Cristo. ¿Qué crees que estaba orando? Señor, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Entonces, un mártir. Vemos algo más, hablando de una introducción, trasfondo. ¿Cuál es el propósito? Tema. Muy importante saber esto antes que avanzamos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el tema? Cada carta tiene un propósito. Cada carta tiene un tema especial. Por ejemplo, Primera de Corintios fue escrito a una iglesia para corregir muchos problemas. Era una iglesia con varios problemas. La carta de Gálatas fue escrita para avisar. Cuidado con legalismo. La iglesia, cuidado. Estén en guardia para que no entre el legalismo. Hay muchos que quieren entrar y traer legalismo, traen doctrina falsa. Entonces, cuidado. Ahora, en el caso de Santiago, fue escrito con un propósito también, porque tuvo que tratar con un problema muy grande en la iglesia. ¿Qué fue el problema? Se puede resumir: inmadurez espiritual. Gran problema. Entonces él escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo para tratar con ese asunto, ese gran problema. Entonces es un propósito, abordar el problema de la inmadurez espiritual. Muchos de los cristianos no estaban viviendo en acuerdo con lo que profesaban creer. Algo estaba fuera de balance. Dicen esto, pero viven en otra manera. Entonces él tuvo que escribir. Entonces Santiago, ese es su propósito, se enfoca con un tema, que es fe que obra. Fe que obra. Ese es el tema. Entonces mantengan esto. Cada vez que vengan los martes, recuérdense de esto. Te ayuda bastante para entender los principios que vamos a aprender. Vamos a aprender que fe sin obras realmente no es fe. Es fe falsa. No funciona. Porque fe verdadera va a producir obras auténticas. Esa es fe. Y eso es lo que vamos a ver. Fe sin obras está muerta. Y una fe muerta es peor de no tener fe. ¿Por qué? Porque puedes ser engañado. Y si yo creo, sí, yo conozco al Señor, es el engaño, ese es el peligro. Entonces por eso digo, es mejor de no tener fe si crees que eres salvo, pero tu fe no produce obras. Espero que fue claro esto. Fe tiene que obrar, tiene que producir. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Tiene que ser visible. Profesando fe en palabra no es suficiente. Fe solo en tu cabeza no es suficiente. Tiene que llegar al corazón. En el corazón me refiero, está en acción. No nomás es algo, datos, información. Sí, yo creo, pero en el corazón es que se produce obras. Lo haces, hay cambio. Entonces fe verdadera se manifiesta en obras de fe. Ahora llegando a la otra pregunta, ¿dónde? ¿Dónde se escribió esta carta? En Jerusalén. Jerusalén. Ahora, ¿qué tal? ¿Cuándo? ¿Cuándo se escribió esta carta? Creíamos que esta carta fue escrita entre los años de 45 y el 50 DC. 45 al 50. Esto hace Santiago una de las cartas más antiguas en el Nuevo Testamento.
probablemente la más antigua. La excepción solo es Gálatas. Entonces es una carta escrita muy cerca de la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esta carta? Pues ya mencioné varias cosas, pero la inmadurez espiritual quiero enfocarlo a ese punto. Por eso es importante. Es una gran necesidad en la iglesia, en toda la iglesia mundial. La iglesia tiene problema de cristianos que crecen, pero se estancan y nunca crecen, se quedan como bebés. Eso es un problema en este tiempo y existe hasta hoy en día. No hay crecimiento espiritual. Son cristianos que quedan bebés, se quedan como bebés. A mí me encantan los bebés. De hecho, quiero tener otro, pero Silvia no quiere. Así que son muy bonitos. Pero no sería tan bonito ver mi hijo Matthew con pañales todavía. ¿Ves? Eso ya no es tan gracioso. Pero esa es la ilustración que vemos, que no es sano esto. Ver personas ya que deberían estar grandes, maduros, pero siguen con la lechita. Ese es un problema en ese tiempo, es problema hoy. Nada mal con los bebés, pero sí es algo muy mal cuando ese bebé no quiere crecer. Y vamos a ver, les voy a dar unas cosas que vamos a ver, y hay bastante, pero para que vean, esto suena como estoy hablando de un niño, porque son características de cosas que esperamos ver en los niños. Por ejemplo, impaciencia con dificultades. Pierdes la paciencia. Santiago trata con eso. ¿Qué tal hablar pero no vivir en acuerdo con la verdad? Un bebé no sabe. Habla pero no actúa en acuerdo. ¿Qué tal no puede controlar la lengua de los niños? Es un problema, pero no debe ser en un cristiano maduro. Un bebé se espera eso. No sabe, no puede controlar su lengua. ¿Qué tal pelear, tener envidia? Son cosas que niños hacen, bebés. Colectando muchos juguetes, materialismo. Niños. Y eso es lo que él va a tratar y muchas cosas más. Por eso es tan importante este libro. Tenemos que madurar todos. Y este libro lo puede hacer con la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Un libro muy práctico, como dije. Y algo también interesante que cruzando el estudio vamos a ver varios paralelos con el Sermón del Monte. De hecho, vamos a ver uno esta noche. Entonces, Santiago tal vez no fue creyente, pero escuchó muy bien a su hermano cuando él predicó el Sermón en el Monte. Yo sé que el Espíritu Santo le dio de recuerdo. Eso es lo que dijo mi Señor. Porque va a haber varios paralelos. Ahora, ¿a quién fue escrito? ¿A quién? En verso 1 tenemos la respuesta. Fue escrito a los 12 tribus. Los 12 tribus, eso se refiere a cristianos. Eran judíos cristianos. Es algo distinto. Pero estaban fuera de la tierra de promesa. Estaban viviendo fuera de la tierra de promesa. Eran cristianos y eran judíos. Entonces, esa combinación trae muchas pruebas. Bastante. No sería una vida fácil ser cristiano y judío, porque todo el mundo está contra ti. Los gentiles, tú eres judío. Los judíos, tú eres cristiano. Tu propio pueblo te rechaza. A ellos, Santiago está escribiendo a ellos para animarlos, para enseñarlos, corregirlos a través de sus pruebas. Las pruebas no es una excusa de no crecer. ¿Ves? Algunos pasamos pruebas y a veces no nos congregamos, no estudiamos, no oramos, porque como si era una excusa. Mi prueba es muy difícil, tú no entiendes y Dios sí entiende.
todos tenemos que crecer. Y eso es un ejemplo clásico. Una vida muy difícil y Dios lo está corrigiéndolos. Y usando Santiago. Fíjense el verso 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago quiere animarlos. Están cansados. Quiere a levantar a estos judíos cristianos que están alrededor de todo el mundo por la persecución. Tienen una vida difícil. Y tú y yo también nos enfrentamos con cosas difíciles. Cada uno de ustedes, yo sé que han pasado una prueba. O tal vez hacen una prueba esta noche, en estos días. Eso es parte de la vida. Ay, perdón, no les di esto. Pero noten Job. Fíjense, en tu vida, en mi vida, vamos a encontrarnos con dificultades. La Biblia dice en Job 5:7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Quién quiere este verso para su refri ahí? Pero es la realidad. En esta vida hay pruebas, hay aflicciones. Pero como el pueblo de Dios entendemos que Dios tiene un propósito. Pasamos pruebas, pero no nomás es en vano. Dios lo permite para que haya madurez, para que podamos aprender a orar. Pasa una prueba y Dios obra en tu corazón, te está transformando más a ser más como Cristo. Entonces, eso está en acción. Es un proceso de santificación, es la vida del creyente. Y esta noche vamos a ver, inicia este libro tratando con pruebas. Si tú tienes fe, va a ser probado, sin duda. Dios quiere purificarte. Dios te quiere perfeccionar, que es sinónimo que madures. Dios quiere vernos creciendo en Él, en gracia. ¿Quién aquí ha experimentado una prueba en su vida? Todos, ¿verdad? Entonces Santiago escribe a ellos y también Dios nos da estas palabras para nosotros. Quiere el Señor animarte, quiere enseñarte y mi oración es que salgas aquí con una nueva perspectiva pasando las pruebas. Que las pruebas sean triunfos. De las pruebas a los triunfos. Eso es lo que vamos a comenzar. Entonces, les invito que se pongan de pie. Voy a leer el pasaje y vamos a comenzar a estudiar este pasaje. Voy a leer del verso 1 al 12, aunque solo vamos a cubrir 2 versos por el tiempo. Quiero que agarren el contexto aquí. Dice, verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, glóriese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae,
y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Pueden tomar su lugar. En nuestro primer estudio del libro de Santiago, vamos a ver cinco cosas que tú y yo tenemos que hacer para pasar las pruebas, los tiempos de pruebas, sea una prueba rápida o sea una prueba de años. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y serías muy sabio si pongas muy bien atención, porque sin duda vienen pruebas y nuevas pruebas. Hay que estar abierto a lo que el Señor nos quiere enseñar. 5 principios, pero realmente son 5 mandamientos. Van a ver que son mandamientos. Haz esto, hijo, hija. Eso es lo que tienes que hacer para que tus pruebas sean triunfos. Número 1, necesitas tener una actitud gozosa. Y verso 2 es el texto que vamos a enfocarnos esta noche. Hay bastante aquí para aprender. Una actitud gozosa lo necesito cuando mi fe está en prueba. Tengo que tener esta actitud. Tengo que enfrentar pruebas y responder con la actitud correcta. Y la actitud es de gozo. De gozo. Yo quiero que vean esto en verso 2. Dice, hermanos míos, recuérdense, él está escribiendo a cristianos. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo crees que recibieron esta carta los cristianos? Escuchando esto, hubo un día que leyeron y escucharon, así como estamos aquí. La primera vez, ¿qué crees que ellos pensaban? ¿Gozo en pruebas? Te pasas, pastor. El pastor Santiago ya se perdió su mente. No sé qué pasa. ¿Por qué está diciendo esto? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿En serio? Sí suena un poco ilógico. Pero entendemos otra vez, hay un propósito. Dios Él sabe lo que Él está haciendo. No es locura. De hecho, es útil. Las pruebas son útiles para nosotros. Es un mandamiento, recuérdense. Cuando dice tener por sumo gozo, es un mandamiento. Entonces, cada mandamiento de Dios es para nuestro bueno. Para que tú seas sano y fuerte y puedas madurar. Quiero que noten esta verdad. Las pruebas son parte de la vida de cada creyente. Tenemos que entender esto. Porque si vienen las preguntas, reaccionamos rápido en la carne. ¿Por qué, Dios? Porque nos olvidamos. Pues son parte de la vida. Es parte de la vida como creyente, como cristiano. Lo que Santiago está diciendo es que Dios te va a traer pruebas. Y este pasaje apoya esta verdad. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Tu fe va a ser puesto a la prueba. Les voy a dar unos versos para que escriben. No hay tiempo para abrir, pero nótenlo. Número 1, en Génesis 22:1. Esto acabamos de estudiar. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Él pasó esta prueba, ya lo vimos. Salmos 7:9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Noten Lucas 22:28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
Entonces tu fe realmente no vale hasta que ha sido probado, ¿verdad? Por eso vienen pruebas. Es fe real. Regresando a nuestro texto, fíjense en verso 2, quiero que noten algo. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense, no dice, si entras a pruebas, es cuando. Entonces, tal vez vas a tener pruebas, no digo eso Santiago, digo, ¿cuándo? Es seguro. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? Vienen. Es parte de la vida del cristiano. Cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense otra palabra, diversas. Una palabra interesante. Significa muchos colores. Muchos colores. Ese sentido nos ayuda a entender que hay variedad de pruebas. Hay pruebas que parecen no tan grandes. Para ti puede ser una prueba grande, para mí no es tanto, o viceversa. Yo estoy desmayándome y tú ya, ¿qué trae el pastor? No es tan gran cosa, porque tú ya lo pasaste. Entonces tiene varios colores, se ve muy diferente. La prueba azul, verde, o las rojas, cuidado. Hay muchas pruebas. Pero es interesante qué significa eso. Muchos colores de pruebas, todo tipo de pruebas. Y Dios sabe qué color te toca, qué sigue, para tu beneficio. Entonces, esas son cosas importantes a entender. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos que tener una actitud gozosa. Yo tengo que recordarme de esto. Porque a veces parece que vienen pruebas todos los días. Entonces, eso ha sido una gran bendición estudiando Santiago. Ya lo ha pasado, pero de nuevo estoy tomando mi tiempo y me encanta. Porque yo tengo que entrar con gozo. Y que Silvia no me va a corregir. ¿Qué onda con el gozo? Yo quiero tener gozo, ser ese ejemplo para ella. Noten algo más. Una actitud gozosa toma una decisión deliberada. Entonces tú lo haces, pero Dios lo produce. Eso va a ser más claro. Tú en tu mente, pero en tu fe, Dios lo hace, Él te lo da. El Espíritu Santo te lo da. Entonces toma una decisión deliberada para experimentar gozo. Y la palabra clave aquí es tener, esa frase, como dice, tener por sumo gozo. Marca subraya esta palabra, esta frase. Esta palabra significa evaluar, considerar. Considerar, evaluar lo que estás experimentando en tu vida. Sabemos que tu valor, tu opinión de algo va a impactar tu actitud que tú tienes, ¿verdad? Lo que tú valores, tu opinión, va a impactar cómo tú te comportas. Si tú tienes un gran valor para el confort, más que el carácter, entonces las pruebas te van a molestar mucho, porque tú valores más al confort que el carácter. Pongan atención a esto. Una de las razones que nos molestan las pruebas es porque tenemos más valor al confort que al carácter. Por eso digo, evaluar, considerar tu prueba. Yo tengo que considerar que en luz de las verdades, Dios me va a dar pruebas, mi fe va a ser probado. Tengo que evaluar mi prueba. Y no luego. Si tú piensas esto, has comenzado muy bien. Y vas a salir de la prueba con gozo. Por si tienes más valor al confort, vas a sufrir más de lo que debes. Si yo considero y estoy evaluando esas verdades, Dios me va a probar. Él quiere que haga madurez. Él quiere cambiar mi carácter.
porque lo necesito. Dios cambia mi carácter. Ahí es donde sale el gozo, que Él está obrando. Él está haciendo algo en mí. Entonces, y mientras estoy evaluando, considerando, en inglés dice es count. En español dice tener. Entonces, contando, evaluando, considerando mi prueba, voy a tomar la actitud correcta. Y va a ser una actitud de gozo. La única manera que puedo tener en mi prueba gozo es que tengo que tener más valor a mi carácter. Eso es muy personal. Más que el confort. Porque en pruebas hay sufrimiento, hay dolor, puede ser físico, pero muchas veces es dolor emocional. Entonces yo tengo que tener más valor a mi carácter, que Dios está haciendo algo en mi carácter. Y no enfocar en mi confort. Que duele mucho, ¿por qué Dios? No poner el enfoque ahí. Poner el enfoque en el carácter que Dios está transformando. Por eso puede haber gozo. Entonces noten esto. Tenemos que valorar el carácter sobre la comodidad o el confort. Valorar el carácter sobre la comodidad. Si la meta de mi vida es ser cómodo, voy a ser un hombre muy enojado, muy molesto por las pruebas, porque la meta es confort. Pero si la meta de mi vida es tener carácter, ser como Cristo, no me voy a molestar. Me voy a gozar en las pruebas. Espero que vean, están escuchando eso, porque estamos al corazón de este mandamiento. Por esto ese es el centro de este mandamiento. Tener por sumo gozo. Entonces, esto es clave. Evaluar tus pruebas, considerar tus pruebas. Estás entrando, haz una decisión deliberada. Yo voy a tener gozo en esta prueba, porque yo sé lo que el Señor quiere hacer. O si no lo sé todavía, también it's okay. Y les recuerdo, es un mandamiento para los hijos de Dios. Eso es lo que debemos hacer cuando entras a la prueba. Tú tienes que hacer esto. Y es obediencia. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible tener por sumo gozo? Pues qué bueno que preguntaste, porque eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es posible? ¿Saben que Dios te ha dado la habilidad de obedecer todos sus mandamientos? Él te ha dado la habilidad. Él no te da un mandamiento para que esté ahí burlando. Mira, Él nunca va a poder, pero ahí les va de todos modos, que hagan esto. No es malo como nosotros. Él te ha dado la habilidad para hacer esto. Tú lees Santiago 2, es uno de los versos más que espanta al cristiano. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios te ha dado su espíritu, su poder para poder evaluar, para tener victoria sobre tu carne. Cuando tu carne se pone en pánico, el Espíritu te recuerda de esto. No, voy a considerar esto. Es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en esto? Yo sé que Él quiere hacer algo en mi carácter. Y el Espíritu te da esa habilidad. Es como slow down, tranquilo, no te desmayes tan rápido. Considerar la palabra primero. Porque a veces podemos leer esto. De hecho, yo fui culpable de esto. Como un bebé cristiano, yo me recuerdo escuchando esto y yo pensaba, esos son para los super cristianos. Esos son los super cristianos eso no, para mí no. Gozo en prueba, no, eso es para un grupo muy distinto, muy único, super Christians. Porque yo sí me desmayo. Eso es para otra clase de cristiano. Pero no, descubrimos que no existe eso. Cristiano es cristiano, hijo de Dios es hijo de Dios. Pruebas diversas, pero todos tenemos la misma habilidad. Porque Él nos los dio, es una promesa. El que lo pide es el poder de Dios.
Por eso es posible tener una actitud de gozo. Noten 2 de Corintios 7:4. Y aquí vemos en ejemplos que sí es posible. Los santos antes de nosotros lo hicieron. Tal vez tú ya lo has hecho, pero en ese tiempo Dios te quiere recordar. Dice en 2 de Corintios 7:4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorio con respeto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Entonces Pablo vivió estas verdades, lo vivió. Y sabemos de las pruebas de Pablo. Lo tenemos escrito en el libro de Hechos. Fíjense lo que escribió aquí Lucas en Hechos capítulo 5. Aquí dice, hablando de la prueba de los apóstoles, dice, comenzando en verso 40, y convinieron con él, ese es el concilio, los religiosos, los líderes religiosos, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron con gozo, posiblemente sangrando en su espalda, físicamente torturados. ¿Por qué tienen gozo? Porque sabemos que fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 2. Nos vemos cómo es posible. Y solo así va a ser posible. Ser lleno del Espíritu Santo es clave. Más tarde, en capítulo 16, Lucas escribe esto acerca de Pablo y Silas, que igualmente los golpearon a ellos en mucho dolor, los tiraron a la cárcel. Dice Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cantaban himnos? Sí, porque estaba fluyendo el Espíritu, estaba obrando en ellos. Hubo gozo en esta prueba. Espero que puedan ver. Y hay muchos ejemplos. Recuérdense que les dije que hay paralelos en Santiago y el Sermón del Monte. Aquí vemos el primero. Jesús enseñó en el Sermón del Monte lo que Santiago aquí escribe en verso 2. Y Jesús en Mateo 5, verso 11 y 12. Mira, fíjense cómo es muy similar. Dijo Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la vida del cristiano. Los profetas, los santos, nosotros, la iglesia. Bienaventurados son, bendecidos son. Porque bendecidos, ¿por qué? Porque eres hijo de Dios que Dios está formando. Es tu recompensa, vida eterna, conociendo a Cristo. Fíjense Romanos 5:3. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Como cristiano puedes tener gozo, pero tienes que entender algo del gozo. No se refiere a una emoción de ser feliz. Eso no es lo que significa esto. El gozo no depende en las circunstancias. Noten esta gran verdad. Es una obra del Espíritu Santo. Por eso les dije, sí pueden tener gozo en las pruebas, porque es obra de Dios. Tú solo
no vas a poder. Si nos desmayamos. Pero entendiendo es una obra, ahora eso cambia todo. Por eso, tener por sumo gozo. Y no significa, como mencioné, emoción. No es que estás con una gran sonrisa. Oye, me acaban de robar mi Mustang. Y, ¡gloria a Dios! No se trata de eso. Oh, doctor, tienes una infección muy, muy horrible. Oh, wow. Y estoy de sonrisa. No. Dolor, pero eso no es lo que está hablando esto. De tener este gozo, de felicidad, sonriendo a todo el mundo, porque estás en una prueba. No. Vas a llorar, y está bien. Cristo lloró cuando murió su amigo Lázaro. Entonces no significa esto. ¿Tuvo gozo Cristo? Claro que sí. Claro que sí. Los apóstoles vimos el ejemplo. Pero puedes gozar en tu corazón, tener una actitud de gozo, sabiendo que las pruebas es parte de la vida de seguir a Cristo. Pero es para mi beneficio. Eso cambia mi perspectiva cuando entro en una prueba. Cambia totalmente mi perspectiva. Y también Dios me ha dado la habilidad. Entonces, sabiendo esto, esta verdad aquí es una obra del Espíritu Santo, me hace luego inmediatamente pensar, ¿cómo está mi caminar con Jesús? ¿Estoy caminando lleno del Espíritu Santo? Y si no, tengo que hacer las correcciones rápido para poder tener victoria en la prueba y ser un testimonio, gozo en una prueba, porque Dios está obrando en mí. Dios quiere ser glorificado en esta prueba. Es así como podamos tener esta actitud. De las pruebas a los triunfos. Les dije, hay bastante en este verso. El próximo martes vamos a ver más cosas. Otras 4 cosas que tú y yo tenemos que hacer. Entra la prueba, pero esta noche espero que el Señor te ha enseñado acerca de la prueba que tú estás, qué es lo que tienes que hacer, entenderlo, cómo funciona esto, por qué hay pruebas, cómo puedo ser exitoso y que sea un triunfo y que Cristo sea glorificado. Quiero que piensen cuando yo cierre en oración, que tú hagas una decisión deliberada, como este fue uno de los puntos. Hagan una decisión deliberada para experimentar gozo. Hablamos acerca de que tienes más valor, el confort, comodidad o tu carácter. Piensa sobre esto. Rinde cuentas con Dios. Yo sé que cuando hablamos con personas que piden consejería, casi en cada caso hay mucho valor al confort y no tanto al carácter. Oh, no sabían. Pues yo no sabía eso. Pues ahora ya lo saben, ya lo sabemos. Dios está interesado más en tu corazón. ¿Ok? En tu carácter, no tanto qué cómodo estamos. Porque esta vida vas a luchar si tú crees que se trata de ser cómodos. Cuando Dios nos salvó, Él no nos puso en una burbuja. Aquí estás protegido, hijo. El mundo va a sufrir, pero tú no. No es así la realidad. Algunos lo pensamos que es así, pero no es así. El confort no debe ser el enfoque. No va a ser mucha comodidad en este mundo. Eso viene en el futuro. ¿Sí lo creen? Ok, nos vamos a cerrar en oración.